al recibir la noticia de que me daban este premio, yo me quedé atónito. Realmente no lo esperaba en absoluto. Y pues, bueno, se produjeron un montón de sensaciones, ¿no? Por un lado, una alegría, lo primero enorme, sorpresa, alegría, ilusión. Y la sorpresa viene sobre todo porque, primero porque yo siempre pienso que hay mucha gente que se merece mucho más las cosas que yo. Eso me suele pasar en general. Pero además de eso, porque hace tiempo, lamentablemente, que yo no hago ningún texto del siglo de oro español. Y he hecho muchos, y es una etapa preciosa de mi carrera que recuerdo con muchísima nostalgia y con mucha alegría y con mucha emoción siempre. Entonces, claro, el hecho de que me den este premio, a pesar de la cantidad de tiempo que hace que no hago esto, me hace pensar que de alguna manera aquel trabajo que hicimos en su momento con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y con otras compañías, pues dejó cierta huella, ¿no? Y eso siempre es muy bonito. Bueno, recibir un premio siempre es muy alentador, porque los premios, yo siempre digo que son una palmadita en la espalda, ¿no? Que te dan y te dicen, bueno, está bien, puedes seguir en esto, nos gusta lo que haces, ¿no? Y eso siempre, desde luego para los intérpretes, es muy, muy bueno, porque generalmente adolecemos de mucha inseguridad, ¿no? Un actor nunca sabe si es bueno. Él nunca lo sabe. Lo sabe por el reflejo de lo que le dicen los demás. Pero así como hay otras disciplinas en las que el talento o la manera de hacer es más codificable, yo creo que en el trabajo del intérprete, pues como decía aquel, más allá de que te sepas tu texto y no te tropieces con los muebles, ¿no? Que sean los mínimos imprescindibles, pues ¿quién es mejor actor? ¿Quién lo hace bien? Pues el que más comunica, el que más llega, el que más emociona. Y eso siempre es muy subjetivo, ¿no? Por parte del que lo ve. Entonces los actores siempre dependemos de los demás para que nos digan si estamos haciendo o no bien nuestro trabajo, para que sintamos si estamos comunicando emocionalmente o no lo que estamos haciendo. Y entonces, claro, cuando te dan un premio por tu trabajo como actor, pues es como una confirmación, digamos, de que algo, al menos algo, aunque sea un poquito, estás haciendo bien. Sí, trabajar textos del teatro del siglo de oro para cualquier intérprete es un lujo, porque son textos, bueno, son clásicos por alguna razón, ¿no? Porque su mensaje permanece vigente, porque generalmente tratan de emociones y pasiones muy potentes, porque en general son historias muy bonitas y sobre todo porque están vehiculadas con unos textos que son una joya. Poderse comunicar a través de la palabra siempre es muy rico y muy potente emocionalmente, pero si además esa palabra está en verso, yo tuve un maestro en teatro que decía una cosa preciosa, que decía, cuando un texto en prosa es bueno, lo tiras al aire y caen versos. Bueno, pues cuando ya tienes los versos en el texto, realmente es una maravilla, porque el texto en verso es una partitura que hay que hacer muy bien, pero que lejos de estar a lo mejor, de dificultar la posibilidad de comunicarte con el espectador, yo creo que la acrecienta. Porque que los personajes hablen en verso significa que hablan raro, ¿no? Es decir, que hablan de una manera que no es la común del espectador que va a verlo, sobre todo hoy en día. Entonces, eso a priori podría parecer que es algo que distancia al espectador de lo que está viendo. Pero yo creo que el verso consigue, con su musicalidad, si es bueno, con su musicalidad, con su hondura de pensamiento y con su rítmica, acabar haciendo entrar al espectador en una especie de clima, ¿no?, que potencia todo lo que los personajes están viviendo. Yo siempre, el trabajo que hice con el verso, siempre intenté
hacerlo de la manera, por supuesto que sonara verso, porque el verso tiene que sonar, pero y hay que respetar una métrica y una serie de medidas y de normas, ¿no? Digamos, a la hora de decirlo. Pero yo siempre pensé que debería sonar de una manera muy natural, porque yo soy de los convencidos de que los personajes de las obras de teatro en verso hablan en verso porque piensan en verso. Es decir, es su manera natural de expresarse. No son personajes que recitan, son personajes que su manera de hablar y de comunicarse sale rimada, ¿no? Entonces, eso, partiendo de esa base, yo siempre intenté darles a los personajes una enorme cercanía e intentar que ese texto sonara de una manera natural, como si fuera, es su manera natural de expresar el pensamiento que está pasando por su cabeza, la emoción. Y por otra parte, las emociones y las cosas que les pasan a los personajes de las obras del Teatro del Siglo de Oro son muy parecidas a las que nos pasan ahora. El ser humano yo creo que ha cambiado mucho en los usos sociales, ha cambiado mucho probablemente en muchas cosas, pero si se te muere un hijo, yo creo que se lloraba igual en el siglo XVII que en el siglo XXI. Y si sufres de amor o de desamor, o sufres, o tienes envidia, o tienes celos, esas emociones son muy parecidas, ¿no? Yo creo que los seres humanos en lo emocional hemos cambiado muy poco. Hemos cambiado las formas de expresarlo, pero no en lo otro. Con lo cual, todo esto configura un tipo de teatro que hace que para los intérpretes sea un lujo enorme interpretar estos personajes, porque suelen estar metidos en historias muy potentes, con un sentido teatral muy fuerte y que además generalmente sufren, es decir, se manifiestan con emociones muy grandes. No están un poco tristes, son la tristeza. O no están un poco alegres, son la alegría, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los personajes del Teatro del Siglo de Oro son maravillosos. Yo, desde luego, la experiencia que he tenido con ellos ha sido maravillosa. He disfrutado muchísimo. He tenido la ocasión, además, de hacer personajes que daban título a las obras. El burlador de Sevilla, el médico de Deshonra. Entonces, claro, eran personajes muy largos y muy bonitos de interpretar porque tenían unos arcos dramáticos muy grandes, ¿no? Es decir, empezaban y terminaban de maneras muy diferentes y eso siempre es muy rico para el intérprete. Bueno, no sé, yo todos los recuerdo con muchísimo cariño, pero quizá, claro, uno de los primeros que hice, que fue el Don García de La verdad sospechosa de Ruiz de Alarcón, en un montaje con la Compañía Nacional de Teatro Clásico que dirigió la queridísima y añorada Pilar Miró, pues fue para mí un personaje que quedó de una manera muy especial, ¿no? Probablemente porque fue uno de los primeros que hice en la compañía y también porque era un personaje maravilloso. Era un mentiroso compulsivo, divertidísimo, que tenía un final un poco dramático porque acababa pagando caro sus mentiras, pero fue un personaje que además me dio muchas satisfacciones profesionalmente hablando porque de alguna manera supuso, bueno, un aparecer un poco con cierta relevancia dentro del panorama de los intérpretes, ¿no? Y me dio, bueno, pues una cierta notoriedad en ese momento y eso, claro, cuando eres joven y estás empezando, pues claro, lo recuerdas luego siempre con una alegría y con un agradecimiento enorme, ¿no?